Bueno, como codirector del Congreso, estoy muy satisfecho de cómo se ha ido desplegando este diario Alcántara y hemos llegado al momento de la contraportada del periódico. La contraportada del diario, que precisamente fue el espacio donde Manolo Alcántara tuvo su ventana y su ring diario. La contraportada no solo se engalana con columnas para entrar a la casa de un diario por el jardín de atrás, también tiene una placeta en la que sentarse con alguien a conversar de perfil y en voz baja, en esas entrevistas que se recuerda mucho más, creo yo, que las que van dentro a doble página. Y para la de nuestro diario Alcántara tenemos a una mujer que fue rostro y emoción de las Olimpiadas de España, una periodista pareja de 6 anillos con Matías Prats, una profesional pionera, y remarco lo de pionera, en la información deportiva a la que llegó para hacer una brillante carrera en un SEA 127. Olga Biza, la niña que domaba a los dragones del Parque Güell y rompía álbumes de familia para recortar las caras y conformar los rostros del periódico de Carmen, que ha llegado a ser Premio Nacional de Comunicación y Periodismo de la Generalitat, Premio Ondas, Premio Manuel Alcántara de Periodismo Deportivo el pasado año y 2 veces premio que estoy seguro que la mayoría, si no todos, casi ninguno de los que estáis aquí no conocéis, pero que los que tenemos ya una edad sí conocíamos porque lo comprábamos toda la semana, el Tepe, Premio Tepe, ¿te acuerdas del Tepe? Ellos no saben lo que es el Tepe. Una revista de televisión. De televisión que se compraba semanalmente para ver la programación por adelantado. Olga Biza, voz serena, educada, con chispa en la mirada, que sonríe siempre. Es curioso, hoy, a lo largo del día, todas las periodistas que han pasado por aquí tienen una sonrisa permanente en la mirada. Frente hay otros periodistas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que son más adustos, sonríen poco, no solamente no sonríen con el gesto labial, ni con los ojos, ni siquiera con la palabra. Igual que nuestra invitada de la mañana, que mientras narraba la Fórmula 1 o el fútbol, que todo lo redondeaba, incluso lo sigue redondeando, ha pasado también por la actualidad de los días en la que ella despejaba las noticias del mediodía de Antena 3, también se internaba en las bandas de la tarde en Radio Nacional o en el ajetreo del presente en la radio de su Barcelona natal, como hace ahora, o en la televisión junto a Sonsoles Onega. Sin duda, lo que en periodismo algunos llaman, Olga Biza, una eficaz 4x4, que todo lo camina superando obstáculos, dejando huella, que en su caso es además el conjunto de principios que defiende y que espero que vosotras y vosotros también hagáis. Profesionalidad, honestidad, sentido común, buen gusto y el respeto escrupuloso por los hechos. Olga, bienvenida. Muchas gracias. Estás aquí. Buenas tardes a todos. Ese papel me lo voy a quedar yo. Luego te lo doy. Esto me lo quedo. Olga, esta es tu... El otro día hablando con Olga decíamos, esta es tu segunda contraportada. Hay una primera contraportada que le hizo un amigo común, que es un periodista que murió hace tiempo, que seguramente la mayoría de los que están aquí no lo conocen. Feliciano Fidalgo, que era el hombre de París, en El País, el maestro de París, de todos los periodistas que íbamos a París, y era como el que nos enseñaba dónde se comía mejor, dónde se podía comer muy bien y barato, incluso en momentos determinados, cuando ya tenías un poco de confianza, dónde ir a tomar copas prohibidas de noche. Él fue el que te hizo tu primera contraportada y además te preguntaba algo sobre, que va a salir a lo largo de la entrevista, sobre una anécdota muy curiosa sobre Camilo José Cela. Me hizo una pregunta, él hacía preguntas surrealistas que no esperabas. Y además eso fue durante los Juegos Olímpicos en media hora que pude salir. Me preguntó, Camilo José Cela ha ido a ver al rey sin calcetines. ¿Por qué? Y yo me acuerdo que dije, pero a este señor se le ha ido la olla. Digo, pues porque lo lleva todo en la cabeza. Me acuerdo que le contesté eso y él efectivamente me hablaba de que me gustaba beber y tal. Y dije, hombre, yo soy catalana, a mí me gusta el cava.
Dice, ¿cómo no bebes champán? Digo, porque no me lo puedo permitir. Dice, si algún día vas a Madrid, yo te llevaré a beber Cristal. Y dije, ¿y eso qué es? Me dijo, es la única botella de champán del mundo que no tiene el agujero por debajo. ¿Y eso? Dice, porque la hicieron para el zar Nicolás II de Rusia, que tenía miedo que atentaran contra él y le pusieran una bomba debajo. Y yo pensé que era pues, una historieta. El día que me fui a Madrid a trabajar en Antena 3, me llamó y me invitó a cenar en Zalacaín y pidió una botella de Cristal. Que vale una pasta, ¿eh? Vale una pasta. Invitó a él, Y claro que hoy vamos a querer, que luego además vamos a responder, porque Ruth de Frutos le envió el guante a Olga. Vamos a responder a Isabel a tu pregunta. Hablábamos antes, Olga, y un poco de, porque han sido 2 días un poco solemnes en algunos momentos, y vamos a jugar un poco también con lo de la solemnidad. Me ha hecho mucha gracia lo de la anécdota de Feliciano Fidalgo, porque con lo de los que no lleva calcetines Cela cuando fue a ver al rey, y pensaba yo de repente, es que al rey esas cosas, lo de los calcetines, porque este año cuando yo recogí el premio nacional, llevaba una corbata con la joven de la perla, y cuando fui a darle la mano al rey me dijo el rey, moderna y atrevida corbata. Y dije, majestad, llevo los calcetines a juego. Dijo, no me lo puedo creer. O sea que lo de los calcetines y el rey creo que da mucho juego de anécdota. Una que vosotros no sabéis, y es que cuando empezó muy joven Olga Biza, que vamos a hablar un poco de lo que... Porque ¿cuántas mujeres esta mañana con Jesús Álvarez y con Pilar Casado, cuando hizo la pregunta de cuántos de vosotros queréis hacer prensa deportivo? Bueno, fue como un bosque de álamos, pero no me dio tiempo a ver cuántos eran mujeres frente a hombres. ¿Cuántas de vosotras quieren hacer periodismo deportivo? Una, dos, tres... Mujeres. Pero vamos. Bueno, si os sentís mujeres no hay problema, ¿eh? No. Bien, pues fijaros, esa va a ser mi primera pregunta antes de empezar ir mezclando con anécdotas. Poco ha cambiado de cuando tú empezaste, pionera, erais prácticamente 5 mujeres. Prácticamente no contadas. 5, contadas. En la tele. En la tele. Ahora, es verdad que hay más voces femeninas, pero realmente en la proporción de tiempo poco se ha avanzado, ¿no? Yo no quería hacer periodismo, no se me había pasado por la cabeza. Yo jugaba a ser periodista, pero mi abuelo tenía una pequeña editorial, me hacía leer, me hacía escribir. Yo perseguía a mis padres con una cámara, abría la ventana del, ¿cómo se dice en castellano? El salubert. El patio, el ojo de patio. Exacto. Y ponía música y hacía programas de radio, yo jugaba a eso, o hacía el periódico para mi abuela, el de Carmen. Pero yo quería ser cirujano. Yo, de hecho, hice ciencias. Bueno, pero cirujano y periodista es parecido, ¿no? Diseccionan la realidad y los hechos. Más que nada. Pero hubo un momento que pensé, ¿por qué no me paso la vida jugando? Porque yo no creo en las vocaciones únicas. En mi caso, me gustaban muchas cosas. Y fue casual, absolutamente casual. Estando en la facultad, mi compañero de pupitre trabajaba en Televisión Española y me dijo, hay una vacante en el programa, ¿por qué no te vienes? Porque están buscando, ha habido un cambio, hay un nuevo director, un director de 26 años de un programa de deportes, y busca reporteros. Yo no me presenté. Entonces al día siguiente me dijo, hombre, te han estado esperando. Dije, pues bien, me presenté aquel día, un día de los inocentes, y ya me quedé. Y entré para sustituir a Mercedes Milá, porque Mercedes se había ido a Madrid a trabajar en Informe Semanal. Ella era la gran reportera en Barcelona. Entonces, nada más llegar, éramos 3 mujeres en Barcelona y 2 en Madrid, lo demás... Había gente joven y había gente, los popes del periodismo. Me dieron todos los deportes que llevaba Mercedes y uno de ellos era la Fórmula 1. Y sin anestesia me enviaron a hacer un mundial de Fórmula 1. Acababa de cumplir 20 años y a recorrer el mundo con un micrófono. Y ya yo era la única periodista mujer del mundial. Pero como Mercedes ya había abierto las puertas, no se extrañaban, ¿no? Mundial de motos, mundial de todo el motor.
y golf y cosas de estas. Fijaros que está haciendo una declaración de principios periodísticos. Entró muy inocente, el Día de los Inocentes, sí, ha dicho Fórmula 1, que es velocidad y competitividad a tope, y todo el motor. Eso es un poco el periodismo también, ¿no? Bueno, inocencia. Además, la Fórmula 1, antes y ahora, es un mundo muy complicado. Muy complejo. Muy complicado, porque los pilotos son una especie de iconos a los que es muy difícil llegar y acercarte al paddock, que es... Siendo mujer mucho más, ¿no? ¿O no? Éramos menos periodistas y nos dejaban entrar en el paddock y ellos te miraban con cierta... Claro, yo iba con la acreditación de Televisión Española y ya conocían a Mercedes, entonces ya nos extrañaban tanto. Y tengo que decir que las que empezamos entonces, como éramos pocas y éramos una novedad, nos miraban con cierta simpatía. Es verdad que el mundo del deporte es muy sano, es decir, un piloto, un futbolista, un jugador de baloncesto, lo que quiere es contarte cómo se ha preparado, lo que ha hecho, si lo ha conseguido, si no lo ha conseguido. Otra cosa eran las plantas de moqueta, que no entendían que las mujeres empezáramos a circular. Pero con los deportistas ningún problema. Fue ya en siguientes generaciones que había, cuando yo me acuerdo que levantaban la mano muchas mujeres que querían hacer periodismo deportivo, que ya yo empecé a ver una involución brutal, sobre todo en la tele, ¿no? Había los hombres de la moqueta que se sentían amenazados, que están conquistando un espacio que es nuestro, ¿no? Y por supuesto acercarte al fútbol era muy complicado, pero yo creo que la avalancha ya es enorme y que los últimos acontecimios eso te iba a preguntar, ¿no? De alguna manera están moldeando una nueva realidad. Pero ha hecho falta un caso Rubiales, que la selección femenina haya ganado un mundial, para que ese mundo, vamos a decirlo llanamente, machista del mundo del fútbol, que a lo mejor es menos, como decía Pilar, hoy el mundo del baloncesto, o cerrado o endogámico. Un mundo en blanco y negro. Hay gente que aún piensa en blanco y negro. Sí, exacto, me gusta eso de blanco y negro. Pero no ocurre solo en la Federación Española de Fútbol, ocurre en otras muchas federaciones, en ámbitos de poder del deporte, que aún no han hecho esa transición al color, ¿no? Que consideran que el poder es suyo y que ellos lo han ostentado siempre y ellos han dibujado el cuadro de esa realidad. Pero estas cosas inevitablemente se van transformando. Mientras no vienen al sepia, no se vayan para atrás. O sea, que ya se puede decir que no se os ve o se os trata como periodistas secundarias a las mujeres periodistas de deporte, ¿no? Yo tengo que decir, y defraudo te digo porque yo he estado en rueda accidentalmente, porque accidentalmente alguna vez he hecho deportes y he visto que a las periodistas, a las compañeras periodistas de deportes las dejaban como para el final. O sea, primero tú, sí, pero era un poco como... Y en la mayoría de los casos eran más brillantes que algunos de los que estaban en las delegaciones de Marca o de... Mira, nada iguala más que la preparación, estar bien documentado y la pregunta correcta. Nada iguale más. Lleves un micrófono, un lápiz o una cámara, lo que sea. Entonces, yo no lo he entendido de otra manera y eso sí lo he hablado mucho con Mercedes Milá. Mercedes y yo hemos tenido experiencias muy parecidas, no hemos tenido grandes problemas, pero sí lo hemos visto después. Y ahora yo creo que se van a tentar más los machos a la hora de dejar... Se puede decir que hay que va a haber un antes y un después, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión, afortunadamente. Ha dicho una cosa que me ha gustado mucho del mundo en blanco y negro y la transición al color. Hay un momento que, para mucho de mi generación, la transición al color fue el Mundial de España. Mundial, ¿no? Que fue como una cosa... Ya, ahí es donde tú llevas, que la mayoría de gente no lo sabe. Llevo 45, tengo 65 años. Llevo 45 tacos trabajando en la tele. Pero cuéntanos cómo y por qué en ese Mundial, en tu 127 con el que llegaste al deporte, llevó la Copa del Mundo en el asiento de copiloto con una L de novata y sin cinturón de seguridad para la Copa del Mundo. Claro, yo era entonces no existían los becarios, pero era la becaria. Y se hizo en el estudio de Televisión Española en Barcelona
un gran programa para la inauguración del Mundial de España, porque el primer partido se jugaba en el Nou Camp, después ya se iban a otros lugares. Y era un plató, pues era una mesa muy grande, y pusieron la Copa del Mundo. Vinieron unos señores, unos guardas jurados con unos guantes blancos y bueno, la pusieron allí. Era lo único que decoraba aquel plató en el que se sentó el mundo entero. Beckenbauer, Pelé, lo que quieras. Ahí estaban todos. Y había una serie de periodistas que les iban entrevistando. Acaba el programa a las 3 de la tarde, se va todo el mundo y de repente los de Televisión Española dicen: oye, la Copa del Mundo, que no la han venido a recoger. Oye, pues a las 5 empieza el partido y esto tiene que estar allí presidiendo la inauguración. Y yo iba yo estaba tan ilusionada con mi acreditación y era la única que lo llevaba. Olga, ¿tienes coche? Me lo acababa de comprar, me acababa de sacar el carné, aquel 127. Oliendo a nuevo a Sky, dice, con no, la L. Y me dijeron: espérate. Y de repente me cojo el coche, me ponen al lado en el asiento de copiloto la caja aquella de terciopelo granate que se abría, como esas de los santos. Sí. Coche de policía delante, coche de policía detrás, por una Barcelona cortada. Y hacia el Nou Camp llamaron a la presidencia del Barça y dijeron: ahora os traemos la copa para la inauguración. Y yo, a 80, claro, yo decía que estos no pongan las bocinas, que no corran, porque Y como el trayecto no era corto, yo me le iba mirando, le pusimos el cinturón de seguridad. Se lo quité. Digo, sí. La abrí. Le iban metiendo mano a la Copa del Mundo en el coche. Metiendo mano, pensaba, la que se ha montado por esto, que era de oro, así muy bonita, pesaba mucho. Y ahí fui todo el rato conduciendo. Qué pena que no hubiera móviles, no me hubiera hecho un selfie. Y si te hubiese pasado un Ramos, como con la Copa de la Champions, que se le cayó la copa, imagínate, un accidente con la Copa del Mundo de copiloto. De ellos. Total, que llegué ahí yo con la copa ya cerrada, se la entregué al vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, luego fui a mi casa, vi la inauguración y la copa ahí en medio. Eso es la época de... Fue tuya, campeona del mundo del Mundialito. Sí. En la época de Estudio 2, que fue un poco Estadio 2, que viene a ser un poco, o significó en su momento, el gran programa de deportes que transformó, luego vino Estudio Estadio, un montón de... Pero fue el pionero donde tiene un protagonismo tremendo. Empezó siendo un programa de 3 reportajes tipo informe semanal. Sí. Y luego ya nos dijeron que hiciéramos un programa contenedor que empezaba el sábado a las 3 de la tarde y no se sabía cuándo acabaría en función de las transmisiones que diéramos. Yo he llegado a empezar a las 3 de la tarde y he acabado a las 8 de la mañana con un piloto de motos a mi lado, porque habíamos estado dando el Gran Premio de Suzuka de Japón, que por diferencia horaria pues lo dimos durante toda la madrugada y lo íbamos, o sea, comiendo churros los dos. Hemos llegado a estar muchísimas horas ahí y lo dábamos todo. Y venían todos. Trajimos, me acuerdo, empecé un día el programa, además lo vi hace poco porque lo han rescatado en Televisión Española, diciendo que bueno, que íbamos a tener un invitado, pero que no había llegado porque venía en helicóptero. Y entonces, tú fíjate el dispendio que teníamos entonces, la pasta que teníamos todo, era una televisión única. Y de repente teníamos cámaras fuera, se ve un helicóptero llegar, se ve a un personaje, no se sabe muy bien quién es, siempre lo pillan de lejos, se le ve de espaldas, que sube, y yo sin decir quién era. Y íbamos hablando de otras cosas, y de repente se abre la puerta del plató: Ayrton Senna, buenas tardes. Y Ayrton Senna, que era entonces el dios de la Fórmula 1, ahí sentado, media hora. Venía todo el mundo venía. Es verdad que hoy, por ejemplo, esta mañana Jesús Álvarez decía, después de la charla con Mara Torres, ¿no? El deporte es cultura, que es tan cultura como la cultura culta, que decía con respecto a la información cultural, periodismo cultural. Y es verdad que en esa época en televisión había 2 programas que, puede ser por lo que tú dices del presupuesto, pero fue donde los adolescentes, los jóvenes vimos como 2 lecciones, tanto en el deporte como en la cultura, que era este programa del que estamos hablando, Estadio 2, y las entrevistas de A Fondo
de Soler Serrano, pues donde Eso era venía anterior, sí. Patricia Jaime, Borges, y eran como las dos escuelas para decir o deportes o cultura, a lo grande, ¿no? Yo quiero ser eso. Era lo grande. La verdad es que esos son tiempos que no volverán, porque los derechos de todo eran nuestros y nos permitíamos hacer cosas porque, claro, heredábamos unos compromisos. Por ejemplo, la regata Oxford-Cambridge, que dices, ¿esto a quién le interesa? Pues nos íbamos una semana a Oxford, unos nos íbamos a Oxford, otros a Cambridge, hacíamos un reportaje de la escuela de remo y de las universidades, y hacíamos un reportaje de 25 minutos antes de la transmisión para que la gente ya se implicara, tuviera algún favorito, entendiera por qué es eso, y luego damos la transmisión, subía la audiencia, o sea, explicábamos el deporte también, ¿no? Sí, lo que te iba a decir, que en la época de la divulgación educativa, más que la divulgación, cierto compromiso de educación, la divulgación se le veía. Estaba todo por hacer, sí. Guillermo, había muchas cosas por hacer y el espectador no conocía muchas cosas. Nosotros tampoco, las descubríamos al mismo tiempo. Y yo creo que esa pasión por descubrir, que eso no hay nada más apasionante, es lo que hacía que los reportajes funcionaran, que las transmisiones funcionaran. Tú no sabes lo que es tener 4 transmisiones de primer nivel, un Roland Garros, un partido, un Barça-Madrid al mismo tiempo, y ir de uno a otro con criterio. Sí, una simultaneidad, director, con criterio periodístico. Decías, es que esto es... Fíjate, has dicho pasión por descubrir, que casi enlaza con la mesa anterior donde están hablando de los nuevos soportes, los nuevos lenguajes. Al final, la pasión por descubrir es algo inherente a nuestra profesión, ¿no? Entonces era a lo mejor descubrir una televisión nueva, todo el poder de la tecnología. Y hoy día, pues bueno, TikTok, ¿no? Otro tipo de lenguajes. Es la pasión por descubrir y la curiosidad. Sin pasión por descubrir curiosidad no hay periodismo. Es permanente y muchas veces pienso que, claro, no sé si... ¿Os gusta la Fórmula 1 a alguien aquí? ¿Os gusta? A mí, sí. Sí. O sea, la primera vez que arranca un coche a tu lado, os puedo asegurar que ese sonido no lo olvidas en la vida. Y yo aquello lo explicaba como si hubiera visto... Claro, a la quinta vez te sigue, pero no es lo mismo. Pero como has aprendido otras cosas, empiezas a trasladar otras cosas. Es decir, vas descubriendo al mismo tiempo que el espectador. Ese era un poco el secreto. Ahora no. Ahora tienes que tener un plus de conocimiento, porque el espectador sabe un huevo, sabe muchísimo. Entonces, el comentarista deportivo tiene que tener un plus, desde luego, de conocimiento de la técnica, de la situación de ese personaje, haber hablado con él, con su entorno, con su entrenador, conocer sus estadísticas, saber leer sus movimientos. Eso es un plus necesario actualmente para hacer periodismo deportivo. Lo digo para aquellos que quieran dedicarse. Yo te decía en la presentación lo del 4x4, que es algo que te ha representado, porque vamos a ir llegando un poco, como luego tú pasas también al telediario, sí, noticias, entrevistas, pero esa especie de cara a los alumnos y a las alumnas que nos están escuchando, no todos ni todas, pero la mayoría, es algo inherente, es decir, que tienes que estar en permanente formación, no te puedes acomodar. No, y ahora lo tienes más difícil, porque antes en el teléfono tenías los teléfonos particulares de los deportistas. Ahora tienes que llamar al club, al manager, al patrocinador, y es muy difícil. Sí, cada vez más difícil franquear esas barreras, ¿no? Ahora... ¿Cuál es el secreto ahora? Porque decías, Jesús, esta mañana, yo tengo, no sé, 1.500 contactos, pero tú acabas de decir, o sea, ya tienes que ir pasando cada vez más filtros. Pero yo, por ejemplo, si quiero entrevistar a Sergio Ramos, pongamos por caso, yo le digo, Sergio, puedes venir, yo estoy dispuesto, llama a René y que René luego hable con el club y ellos ya sabrán que yo quiero. O sea, vas a él, pero sí, va directo para evitar los filtros. Tienes que hacer luego... Sí. Bien, seguimos, que hay un momento de nada también, después de
este programa del Mundial, donde tú pasas al telediario. Llegas, otro salto, otro... Eso fue después de los Juegos. Sí, de los 78, ¿no? Me parece que, ¿no? No, en los Juegos de 1992 en Barcelona, sí. Al apagar la antorcha, ya me fui a Madrid. Exacto. Y ahí empieza una nueva etapa de tu vida. ¿Eso significó un poco el doctorado? Pasar de hacer retransmisiones deportivas, deportes, a enfrentarte al informativo, que es máxima audiencia, además, dirigirlo, con lo complejo que es, con esa presión de la que hablaremos política que hay al fondo, sí, y que tú en algún momento también has sufrido cuando... Eso da mucho susto. Da mucho susto. Yo, de hecho, me dieron 3 días para decidir y tardé 3 semanas. Pero hubo un momento que visualicé que era un tren que no iba a pasar muchas veces, y me pareció que la inocencia, porque yo ahora sé reconocer las inocencias que me han ayudado a hacer cosas muy osadas, pensé, pues lo voy a hacer. Y de la misma manera que me puse una vez delante de cámara, después de haber dicho que no, porque me daba susto, dije, pues, si lo hago mal, pues ya aprenderé, ¿no? Tengo la excusa de haberlo hecho mal porque no sé. Y eso sí que lo llevo a gala, y es que para mí el periodismo deportivo, que estuve 15 años, fue una gran escuela. Ahí aprendí a tomar distancia, porque yo puedo ser del Barça, que lo soy. Y si el Barça juega con el Málaga y el Málaga le pega una tunda al Barça, yo no puedo empezar a inventarme las cosas. Es decir, tengo que tener distancia y hacer una crónica desde el conocimiento. Luego ya iré a casa y lloraré. Pero yo tengo que hacer una crónica decente y honesta. Eso me ayudó también a trasladarlo a la política, a verlo con distancia, a ser clara y concisa y poco retórica en la explicación de las cosas, porque explicar economía no es fácil. Entonces, y sobre todo, lo tengo que entender yo. Si lo entiendo yo, lo van a entender en casa. Porque, efectivamente, antes lo decía, creo, no sé si Eva o Ruth, eres el puente. Tú eres el puente. En ese puente trasladas la información que tú estás asimilando también. Y yo creo que el secreto de la comunicación, decía Eva, los periodistas comunicamos muy bien. No siempre. Sí, hay cada castaña. Sí. Mira que saben, mira que saben. Pero hay que pensar que tiene que entender la gente de una forma muy transversal. Ellos, gente de 50, gente de 70, y gente que sabe y gente que no sabe. Bueno, eso ocurre también en la enseñanza, ¿no? Hay profesores y profesoras que saben muchísimo, pero no transmiten, y por menos preparados, pero que son unos cracks en enamorarlos de la asignatura. Lo importante siempre es estar en el lenguaje de la gente. Fíjate que has dicho que acaba de decir que el deporte te enseñó a distanciarte de las cosas, y antes alguien había dicho que si todo, no sé quién de vosotros, ¿no?, de que todos llevamos un entrenador o un seleccionador dentro, no. Y te he dicho, yo no, pero eso de distanciarte de las cosas para verlo claro y conciso es lo que hace un entrenador de fútbol, ¿no? Porque sé que la cagaré, porque como estoy cerca de la selección, sé que si hago de seleccionador... Pero un buen entrenador de fútbol o de baloncesto, sí, lo que hace es, en cierto modo, distanciarse del partido para ver con claridad qué piezas tiene que cambiar, bueno, claro, qué táctica, ¿no? Claro, claro, un poco es el periodista también, ¿no? Sí, no, pero Dios me libre de opinar. Sí. Dios me libre de hacer yo mi propia selección, ¿no? No lo sabría. Es muy difícil escoger, sí. No. Es complicado. Una de las cosas que no se suele hablar, igual que ayer decía Antonio Parriega, que no se habla de la salud mental de los corresponsales de guerra cuando vienen del frente, cuando se es mujer, sea periodista deportivo, sea redactor, redactora o corresponsal, como cuando tú fuiste a Nueva York el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, sí. Es que de repente es algo, no hace falta que haya una tragedia como en las Torres Gemelas, puede ser en la vida cotidiana, es algo que por lo general, hombre, ya vamos avanzando un poquito, pero poquito, que es la conciliación de la mujer periodista con
La Sí, hija periodista con padres mayores, fíjate o la que- pareja, la madre periodista, o a lo mejor no tienes hijos, esposa periodista, ¿no? Ya. Esto Porque el no- hombre, hoy decía Jesús Abreu, yo a veces me tiraba 180 días fuera viajando Fórmula 1, tal y cual, y una mujer periodista con pareja o con hijos, eso es Esto un lo drama. conté en el podcast que igual conocéis, Estirando el Chicle, Sí. de Carolina y Vicky. Fueron premio Ondas de la SER hace 2 años Bueno, aquí y en era Málaga. en el Within Center, son un par de fenómenos. Y además, lo conté fuera de micrófono, me dijeron, por favor, cuéntalo, porque yo la verdad, hay cosas que no recuerdo y a veces digo, porque ellas me hablaban de conciliación, lo conté y no veas tú. El día 11 de septiembre, el día del atentado de las Torres Gemelas, yo además acababa de llegar de Londres, me fui a la redacción, esperando ya con un billete para Nueva York a que se abriera el espacio aéreo, pero bueno, ahí estábamos todos, los que teníamos que estar y los que no, a los que no les tocaba, todo el mundo ayudando. Se estaban cayendo las torres, aquello era la cosa más estremecedora que habíamos vivido como ciudadanos y como periodistas. Todo el mundo en la redacción de Antena 3. Cerca de las 5 de la tarde todos andábamos con los teléfonos llamando a Nueva York, llamando a familias. Y empiezo a ver a compañeras mías que se van a un rincón a hablar. Algunas las veo llorar. Y me acuerdo que le digo a la jefa de economía, le digo, pasa algo, dice, me tengo que ir a buscar a mis hijos. Y como ella, unas cuantas, que estaban llamando a sus madres, a sus hermanas, a mamás de otros para que recogieran a sus hijos. Y tuvieron que dejar atrás la noticia de su vida. No vi a un hombre nervioso. No lo vi. Porque efectivamente eso estaba más repartido. Ese día visualicé, ¿no? Yo no tengo hijos, de modo que visualicé claramente lo que es la conciliación, viendo algunas de las mejores periodistas de la redacción tenerse que ir. Eso, me fui directamente al consejero delegado, que también estaba en la redacción, le dije, por favor, poned una guardería en esta casa. Ni fichamos, ni tenemos horario. Mira lo que está pasando, ¿no? Ahora hay un colegio justo Sí, al lado. afortunadamente. Y hablo de conciliar porque me imagino que tienen más de una anécdota en ese sentido. A mí me pasó al revés una vez, que me falló una canguro y tenía una rueda de prensa con Braulio Medel, presidente de Unicaja aquí, y tenía que ir sí o sí, y no tenía canguro, y me llevé a mi bebé de 3 meses en la mochila. Muy bien hecho. Y fue como una rueda de prensa espectáculo, porque haciendo preguntas No molestas tendría que sorprender tanto y me eso. miraban las compañeras diciendo, ¿qué hace este aquí? Muy bien hecho. Y con el chupete para que no llorase, y haciéndole, me regaló, Braulio Medel me regaló una estilográfica porque se quedó, me dijo, nunca un periodista me había puteado tanto con un bebé encima, ¿no? Pero lo normal es que eso le pega más, por desgracia, ¿no? A la mujer, a claro, una es mujer normal, que vaya es incluso normal. pidiendo perdón por tener que ir con el bebé a Claro. la rueda de prensa. ¿Has tenido alguna de todo ese sentido de aunque no tengas hijos, de cómo concilio o cómo salgo en un Yo momento que igual se te que has quedado antes. sin cinta, sin pilas en la grabadora? Porque no se habla nunca de eso, de los accidentes cotidianos del periodista. Bueno, Que hay miles. Bueno, los que quieras. Yo estoy casada con un periodista. Entonces, ahí no nos entendemos muy bien. Hay que decirle que si queréis tener pareja y queréis que dure y vais a ser periodistas, Sí. lo mejor o no, No lo es sé. casarse con una periodista o con un periodista. No lo sé. Al menos por los horarios, ¿no? Pero, claro, pero podemos entendernos. Nos podemos entender. Yo fracasé una vez pero Porque no era periodista, no era ¿no? periodista. Todavía dije no. No, tiene que ser. Es verdad, es decir, nosotros no tenemos horario ni fines de semana. No tenemos una vida normativa. Intentamos tener una vida normativa, pero yo, si queréis que os diga la verdad, soy consciente de que me he perdido muchas cenas de amigos, pero he estado en sitios maravillosos y en momentos excepcionales, y como antes se decía, he conocido gente ilustre y gente anónima maravillosa.
Tú en tu trayectoria pionera, no solamente de deporte, en el tema informativo, en el periodismo a pie de calle, que es un poco como lo que se hace ahora, ¿no? Con Sonsoles Onega, no, en la radio, ¿no? Que vas a entrar y vas contando cosas mientras caminas. Sí, eso lo hablaré mañana. Sí. Hay también un momento importantísimo en tu carrera, y yo creo que en la historia periodística de España, para bien y para mal, porque tiene muchas aristas, que fue el crimen de las niñas de Alcácer. Oh, Dios mío. Y tú en ese programa de famoso, ¿no?, de Nieves Herrera, te tocó una parte muy dramática. Fui a llevarle el teletipo, porque los de informativos estábamos en un cuarto y fui a llevarle un teletipo para que leyera que había una detención. Entonces, como yo estaba abajo y ella estaba arriba, que lo cuente Olga, yo leí que había habido una detención por parte de la Guardia Civil y el pueblo entero empezó a gritar pena de muerte. O sea, salí por patas de allí, o sea, yo espero que, no tengo la seguridad, que hayamos aprendido de aquello. Sí, fue una lección para que los periodistas... Sí. Seamos capaces de distinguir o discernir qué se muestra y qué no se muestra, qué se cuenta y qué no se cuenta. La ética... En aras de la realidad y en... ¿De la audiencia? Sí, de la audiencia. Y además no hay nada más atávico que sentirte... los realities. Es decir, sentirte reflejado, tener un espejo delante. Entonces, poner a todo un pueblo allí, que eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Ahora que sale lo de las audiencias en el telediario, que hablaremos de un telediario un poco que fue también significativo en tu vida, pero en el deporte no pesa tanto, ¿o sí? Las audiencias como en un informativo de televisión. En cualquier programa es una tortura. Es una tortura. A mi pobre Sonsoles, a las 8 de la mañana... está mirándolas ya y... Bueno, y a veces en tiempo real, ¿no? Te dicen esta noticia que has tocado, sube, ¿no? Baja, ¿no? Eso, una vez me llamó el director general, y cuando yo dirigía el informativo de las 3 de Antena 3 Televisión, y me dijo, habíamos ganado a Televisión Española por primera vez, y que Matías Prats, que era el que presentaba, me llamaba y me decía, ¿con qué abres, cariño? Yo le decía, te lo voy a contar. Quiero decir que nosotros competimos, pero nos queremos todos, ¿no? Y nos respetamos. Pero es verdad que nosotros estábamos haciendo una información muy potente, política, muy ácida, muy incómoda para el poder y la gente entendía que en ese momento estábamos haciendo una apuesta periodística importante. Entonces nos fue bien. Pero me llama el director general. Y me dice, te voy a enseñar una cosa, yo no lo había visto en mi vida, estamos hablando de hace muchos años, ahora lo tenemos en la tablet, pero llego a su despacho y veo una pared forrada, pantallones con el telediario nuestro, el telediario de Piqueras, el telediario de no sé qué, todos, que empezábamos a las 3. Y me decía, has empezado con 3.600.000 después del Príncipe de Bel-Air. Has empezado con macroeconomía. Se te han ido 300.000 y se veía. Sí, es que se ve. Se iba al telediario de Pedro Piqueras, que había empezado con una imagen de la playa con chicas en toples. Perdón. Y luego volvían a nosotros porque no sé, o sea, veías cómo iba según la noticia. Porque hacer un guión de un informativo es pintar un cuadro. O sea, tú vas haciendo... según tu criterio, qué es lo más importante, cómo lo explicas, dónde vas. Claro, por la audiencia, si yo empiezo con algo más trivial, pues seguro que la gente se engancha con una imagen muy llamativa. Pero tocaba hablar de macroeconomía aquel día, no me acuerdo por qué razón, y mucha gente se despegó. Le digo, mira, no me vuelvas a enseñar esto nunca más en la vida. Yo soy nueva en esto. Pero justamente porque soy lega, no quiero que me condicione nada. Si nosotros creemos que tenemos que apostar por esto, vamos a apostar, porque no solo soy yo, es un equipo de edición, vamos a apostar por esto. Después ya, si quieres, al cabo de un año, hablamos, pero... Sí. Y nos premió la audiencia, porque tuvimos una línea coherente periodística.
Que es lo difícil, ¿no? Porque ayer tuvimos, por ejemplo, aquí a Isabel Cabrera, de Canal Sur, directora de la Junta. Yo trabajé con ella, lo dijo ayer, en un programa, en un magazine, y ella veía en tiempo real lo que acaba de contar Olga, ¿no? Cómo subía y bajaba, y en el momento en el que subía por el pinganillo, a la presentadora le decía, sigue con el tema, más carnaza. Que hace el contrario. Claro, y te dice, si has subido, para que lo mantengas, te dice, más bronca o más, ¿no? No sabes la audiencia en ese momento. Bueno, aquí sí. Pero aquí sabes sí. lo que hace tu competidor. En este sí, le decían en tiempo real, y entonces era una presión para la presentadora, porque había que mantener el pico. Te vuelves loco. Te vuelves loco. No puedes te vuelves loco. concentrarte. Eso ahora, que era un principio de guerra y de estrés en la televisión, está en el papel, en las reacciones de papel, donde también estás escribiendo y estás viendo con el periodismo de datos que tienes que es lo que tiene más tráfico en la red, que sube, que baja, y a veces te pueden decir, no hagas lo que estás haciendo sobre el Nobel de Vargas Llosa, y habla de que se ha separado Bustamante, ¿no? Porque ha subido, ¿no? Los clickbait, ¿no? Que hablaban antes. Justamente ayer, el Colegio de Periodistas de Cataluña, al que yo pertenezco, junto con 11 universidades, han denunciado el fenómeno clickbait como un destructor del periodismo. Han hecho una nota ayer, porque es realmente, vamos a ver, volvemos a lo atávico, que yo les quería haber preguntado a la mesa de opinión si en este país hemos confundido debate con conflicto. Y no hay nada que atraiga más que un buen conflicto. Es más, hay periodistas que opinan, hablo ya del mundo audiovisual, que se han erigido en polemistas porque saben, y también escribiendo, porque saben que eso atrae. Bueno, incluso a veces hay programas que está pactado. Está pactado que no se bronqueiro, es una cosa guionizada absolutamente. Bueno, las que yo he conocido, pactado no está, pero sí conozco algunas personas que son polemistas profesionales y que les va muy bien, porque en términos de audiencia eso es maravilloso. Claro, pero a mí yo no quiero olvidar que somos un servicio público, que tenemos, seamos públicos o privados, que tenemos una licencia teóricamente para informar, no para destruir, ¿no? Bueno, informar y no destruir. Tú tuviste un jefe, que también lo fue mío en la radio, en tu caso en la televisión, en un informativo muy potente, cuya línea editorial a veces pues no era informar, no tampoco era desinformar, pero podríamos decir que, digámoslo suave, maquillarnos, distorsionar un poquito, ¿no? Es que ¿cómo se trabaja así? Con alguien que está dirigiéndote y diciéndote... Yo como un Pepito Grillo. Yo dije, si me tengo que sentar contigo, vamos a bajarnos los pantalones. Y tú me dices qué, y yo te digo qué. Yo hay cosas que no haré. Entonces, si tú quieres que yo presente contigo este informativo, hay noticias que no daré, que lo sepas. No, y fuimos muy francos y fue muy franco conmigo, eso es verdad. Pero tú ya sabes lo que me dijo a mí, ¿no? Si opina lo contrario, vete a otra emisora, ¿no? Es que aquí el problema es que hemos perdido editores periodísticos. Hemos perdido, y la crisis ha cambiado el oficio, el nuestro y el de los carpinteros, a todos. Pero hemos perdido independencia. Pero ¿cómo vas tú a decir que tal banco ha hecho algo mal si es el que está pagando las nóminas de tu empresa? Hay que tener mucho valor y hay que estar muy bien protegido por un buen director, por un buen consejero delegado, como para... y yo conozco casos en los que aún se hace, que te protegen. Sí. Incluso hay figuras que efectivamente no le llega al redactor la presión porque la para un redactor jefe o un director. Y yo, claro, en Antena 3 tenía a Antonio Asensio, que era el que ponía su dinero para esa televisión. Y entonces, es más, Antonio Asensio, que al final fue víctima por la guerra del fútbol, acabó declarando en la audiencia la guerra con prisa, con un follón. Yo me acuerdo que estando él yendo a declarar, le llamé y le dije, Antonio, voy a abrir con lo tuyo. Solo quiero que lo sepas, me dijo, tuyo es el criterio. O sea,
que podía haber silbado y haberlo convertido en unas colas eso os lo habrán contado, hablar encima de unas imágenes. O Polanco era una persona que también, o sea, paraba todos los golpes del poder, siempre. del poder económico sobre todo. Cuidado, que no nos confundamos. Y Cebrián, ¿no? Cuando fue también el gran director. Pero claro, llegó la crisis y ahora todas las empresas periodísticas se tambalean y todas tienen créditos y los bancos pagan las nóminas de sus empleados. Independencia, a ver cómo la escribimos. Pues eso quería preguntarle de cara a ellos, porque hemos utilizado a lo largo de esos 2 días y hace nada, entre esta conversación, independencia y criterio. A ellos que van a salir a Vietnam, al Vietnam de la calle, de la realidad, de las empresas, no de los medios, las empresas de comunicación. Como estamos hablando, ¿cómo le podemos decir a ellos, cómo les dices a ellos? Porque si empiezas perdiendo la independencia y el criterio, mal le va a ir, ¿no? O tienen Vamos que empezar a ver, tú cuando estás en una empresa notarse. ¿Sabes cuál es la línea editorial? La sabes. Si no estás nada de acuerdo, plantéalo y si no, no estés ahí. Sí, vete a otro sitio. Pero yo creo que el mundo del periodismo ahora tiene 1000 lugares donde estar y vosotros podéis ser vuestra propia empresa. Es que esto no ocurría antes. Vosotros podéis tener un buen canal, podéis juntaros 4. Yo conozco gente que está haciendo en Twitch cosas espectaculares. Explicar economía 3 días en Twitch. Y en TikTok y monetizan, y monetizan. Bueno, hay que decirle que tampoco es tan fácil lo de monetizar. No, de fácil porque... no. Pero quiero decir que no esperes a que venga el ABC a contratarte. Tienes que ir tú. Que esa vez no puedes entrar porque lo que sea, pues vas buscando lugares donde se te pueda leer, oír o ver. Quería plantearte eso para que no se nos olvide que ella había planteado una pregunta, que Ruth te había lanzado el guante, y para que no se escape tiene que ver un poco con lo que tú has contado, ¿no? Cuando empiezas a estar con empresas que te cierran la puerta, que sí, que no, que vete a otra, ¿no? Es muy complicado, Ana Isabel. Espera, porque para que te van a dar un micrófono para... No, claro, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, Ana Isabel. Yo no doy más de mí, la voz que tengo es también para... es que esta es la historia. O sea, hay que tener desparpajo, hay que tener capacidad de comunicación. Pero si te cierran las puertas, si la agenda informativa no te acompaña, si el gatekeeper te cierra la puerta, el que coge y dice esto sí, esto no, esto toca, esto no toca, como decía Pujol, se acabó. Te cierra la puerta y adiós. Evidentemente, quiero decir, no todos son historias felices, ni ahora ni antes. Bueno, y otro hándicap. ¿El qué? Otro hándicap. Mi situación personal, ya lo cuento, me da igual. Yo eché mis cuentas a los 23 años, terminé la carrera, a los 20... No, a los 20 no, a los 21. Bueno, acabaste la carrera. Acabo la carrera, me pongo a echar currículum como una loca, me recorrí Málaga de una punta a la otra, ¿vale? Yo no paré y no encuentro trabajo. Y eché el currículum por internet, a lo loco, a una televisión local en Cuenca. ¿Cómo estaría yo? Pues, bueno, pero nunca ha sido fácil, ¿verdad? Es que nunca ha sido fácil. Nunca lo ha sido. Nunca ha sido fácil. Por eso pregunto, ¿qué se necesita? O sea, yo el don del verbo lo tengo, ¿vale? Cara dura, estoy echando a expuertas, ya me da igual. Y eso, y los conocimientos que me dieron en esta universidad, en la facultad. Yo me lo tomé en serio. ¿Qué me faltaba? A lo mejor suerte. Suerte. Es que tiene mucho que ver también, ¿eh? Tiene muchísimo que ver, porque la perseverancia la tienes, está clarísimo. Pero ahora yo creo que hay micro oportunidades. Todo esto que hablo. Sí, yo estoy ahora escribiendo una especie de relato, una historia, y lo tengo en una página web que se llama noquierasaber.com.
Bien, está No bien. quieras saber. .com, pues, oye, la visitaremos. Está bien. ¿Vale? La visitaremos. Bueno, yo quería www.noquierasaber.com. Quería preguntarte también, porque otra cosa, en ese 4x4, que a lo mejor también es una clave, ser un 4x4, es que si no entras por deportes, entra por informativos o entra en algo que tú has hecho muy bien a lo largo de tu vida, que ya también estaba en tus inicios con el deporte, que es la entrevista. Hay un programa estupendo, de la habitación 623, ¿no? En la sexta, que fue un paso efímero, pues no duró mucho, ¿no? Tu paso por allí, pero fue fantástico ese programa. Yo estaba haciendo Radio Nacional. Radio Nacional, sí. Estás haciendo el tranvía, ¿no? En esa época. Por la tarde. Por la tarde. Entonces, la sexta iba a nacer. Y entonces me dijeron de hacer un programa que estaba calculado para 12 entregas solo. Bueno, pues 12 las podía asumir porque era de 7 de la mañana a 3 de la tarde grabación en el Hotel Palace y luego a la radio. Sí. Y al final fueron 20 y tantos programas los que hicimos. Eso fue fantástico, era un formato francés. Mira, algunos de los invitados aún me lo dicen, porque era en una suite del Palace con cámaras robotizadas. Yo llevaba, por ejemplo, a Arguiñano y le decoraban la suite con sus fotos, sus cosas, sus libros, su música. Sí, era muy escénico, era como si estuvieras en su espacio. Eso lo hacía Erika, la hermana de Leticia Ortiz. Sí, anda, sí. Se encargaba de eso, Erika. Y entonces, en la otra suite estaba todo el control de realización. Yo llevaba al invitado, le dejaba allí, y ahí se podía estar 20 minutos hablando consigo mismo, que en el caso de Arguiñano no era complicado. Y luego, nada complicado. Le das un nombre. Y entonces yo iba a buscarle, se trataba que 3 o 4 personas que él no sabía, yo las entraba en la suite, porque es más fácil que su hijo le haga una entrevista a Arguiñano y sabe que no le puede engañar, o sea, 10 minutos de charla, que se lo haga yo. Entonces iba su hijo, iba un político, iba no sé quién, y al final yo todo eso lo íbamos viendo, entraba yo y todo lo que él había no había querido decir, o los que salían me decían ha mentido, yo iba y remataba, y era súper chulo. Sí, bueno, luego poco después en Telecinco hiciste No es lo mismo, donde también juegas con un formato de entrevista que a mí me gustaba mucho, que era exacto, ¿no? Que era lo doméstico con los... Ahí Alejandro Sanz y yo nos peleamos sobre el título. Sí. ¿Quién había sido el primero? Tú, fuiste tú, ¿no? Eso está bien, sí, fue un buen programa. Incluso el tranvía, que yo lo escuché también en una época, donde tenías un equipo de colaboradores, porque hoy hemos hablado con Maratón esta mañana de la importancia que son el equipo de colaboradores, ¿no? De hecho, tú has dicho en más de una ocasión que lo importante no es el medio, sino con quién trabajas, con quién estás haciendo ese trabajo, ¿no? Exacto. Ahí teníamos ahí juntas una tertulia de descreídos, sí, exacto, gente que había sido importante políticamente, pero que ya se había retirado o les habían retirado y que podían decir lo que les diera la gana, tipo La Bordeta. Sí, Luis Alberto Cuenca. Luis Alberto Cuenca, Leguina. Sí. Leguina, bueno, gente así. Y luego tenía una de corresponsales extranjeros que nos hacían ver, pero no era el del Washington Post, ni el del Times o el Financial, no, ni del Le Figaro. Era un marroquí, un brasileño, una japonesa, gente muy... fue muy divertido. Y luego tenía al Mono Burgos, fantástico, que hacía música, Antonio Gasset, cine... Un gran rockero, el Mono Burgos. Y aparte, tenía su ¿cómo? grupo, Traía al grupo muchas veces, con lo poco que me gusta a mí el heavy. Bueno, me tenía la cabeza destrozada, pero bueno, ahí venía. Fíjate que a Olga Biza, Ramón Blesa, en una columna, yo creo que una de las cosas más bonitas que se ha dicho sobre ella, porque creo que la define muy bien, venía a decir Ramón Blesa, Olga Biza lo mismo entrevista a Carl Lewis, que lo mismo te cuenta una conversación
presencial entre Pelé y Di Stéfano, que lo mismo entrevista a Fernando Alonso, que lo mismo te reflexiona sobre el último movimiento de ajedrez en una partida de Kasparov y Karpov. Esa columna creo que ha sido una cosa más bonita y que además te definen muy bien, porque definen tu carácter periodístico, ¿no? La observación, la templanza. Ojalá tengan ellos la oportunidad de hacer cosas muy variadas, porque aquí nos estamos obsesionando todos en especializarnos. Sí, al final uno se especializa en algo de una forma natural, pero el poder tocar todas las teclas del piano, el poder estar un tiempo en local, otro en nacional, luego hacer economía, ciencia, a mí me apasiona la ciencia, deportes, eso te da una visión global de la vida y la verdad es que enriquece muchísimo. Decías lo de la partida de ajedrez, es que esto Leoncho García me lo recuerda. Sí, Leoncho García, sí. Yo lo leí a Leoncho, me gusta mucho el ajedrez, sí. Y eran unas crónicas como la de Joaquín Vidal sobre toros, ¿no? Que aprendías de... A mí no me gusta. A mí tampoco, pero yo lo leía por el lenguaje. No he mencionado a Manuel Alcántara, ya lo dije el año pasado. Sí. Yo había un deporte que no tragaba. El boxeo. El boxeo. Pero no me perdía una columna de Manuel Alcántara. Es que era esa delicia de... Agustín y Teodoro León Gross, en Ediciones del Cao, no podía ser otra editorial, lógicamente, hicieron un libro muy bonito de los mejores combates comentados por Manolo. Que yo también, cuando era jovencito y boxeaba, boxeo de barrio, lo leíamos, teníamos allí, el entrenador lo ponía, lo plastificaba allí, lo ponía para que leyésemos las crónicas de literatura pura, literatura de periódico, como decía antes Eva. Maravilla. Yo subrayaba las palabras. Yo subrayo las palabras, los palabros, que no entiendo. Los palabras. Hay otra cosa importante en periodismo, para que ellos lo sepan, cuando hablábamos antes de criterio, la independencia, que es la dignidad. A veces, cuando uno cambia o pasa por muchos medios, ¿no? Como tú contabas antes, o como propia Olga, ¿no? Radio Nacional, Antena 3, Televisión Española, Telecinco, es la huella, ¿no? Otro piropo que le dijeron a ella, que me parece que también dice mucho de ti: a Antena 3 se le ha caído la A el día que tú saliste de Antena 3. Qué triste. Pero te hicieron hasta un paseillo y todo. Qué bonito, ¿no? Eso es un regalo a tu dignidad, ¿no? Me echaron. Era poco dócil. La dignidad del periodista. ¿Se ha perdido la dignidad del periodismo? Entre la precariedad económica, la falta de independencia. Hacemos lo que podemos. Sí. Pero yo en aquel momento me sentí fuerte para decir que no a algunas cosas. Entonces... no podía soportar aquella sangría, una sangría ideológica de profesionales, Ricardo Ortega, Paco Medina, tanta gente. Y me pareció profundamente injusto y lo dije y me decían que hay cosas que no podía decir y las decía. Yo le decía, mira, yo soy esclava de mis palabras. Yo no puedo salir en la tele diciendo que este político mide 1,80 m si mide 1,70 m. No puedo decirlo. No voy a mentir. Y me lo gané con creces. Sí, a veces uno recoge, ¿no? Antes hablamos de la información deportiva, cómo podemos catalogar un antes y un después con lo de Rubiales. Hemos hablado de cómo la mujer se ha ido incorporando cada vez más y con más protagonismo a la información deportiva. En la mesa anterior, Ruth le planteaba a los invitados lo de mirar al futuro, ¿no? También algunos de los invitados decían que es bueno mirar para el pasado para no repetirlo. Que aquí, fíjate, cuando vemos, yo no sé exactamente la estadística, aquí tenemos profesoras, pero creo que mayoritariamente futuras periodistas, ¿no? Frente a futuros periodistas, ¿no? Periodistas, os llama periodistas. Por provocarlo, a ver si alguno sale del móvil y dice algo, ¿no? ¿Cuál es el futuro que tú le podías decir a ellos? ¿Cada uno inventa su futuro o hay una fórmula? Se pedalea. Se pedalea. Y si de repente hay un camino estrecho con precipicio, ármate de valor, porque son 5 segundos. Y si es cuesta arriba, intenta fumar menos, que costará... Quiero decir, ¿qué voy a decirles? Si les gusta, no hay reloj. Si les gusta, no hay pereza por saber más. Si les gusta, osadía para preguntar.
Si les gusta cerca del protagonista, todo lo que puedas, ir a los sitios y preguntar. ¿Y a qué sitios vas tú cuando vas para el programa de Sonsoles o de Cataluña Radio, que vas andando y vas contando? ¿Eliges un itinerario, te lo propone? No, es, como tenemos un rato dando la vuelta a la radio, te vas a creer tú que no eso es... no, más allá. No, pero yo soy una persona normal, que va al mercado, que va al dentista, que hace todo lo que hacemos todos. E intento recordar todo lo que vivo. Entonces, pues es que, ¿cuál es el problema? El problema cuando te van muy bien las cosas y eres, ¿no? Que te olvidas, ¿no? Que te elevas, tienes otros pares que no te dicen nunca estás gorda, no te lo dicen. Entonces, pierdes, no eres el puente perfecto. A ti te va muy bien, ¿eh? Claro, te dicen. Es una zona de confort profunda. Pero no hay que olvidar quién eres, quién te han enseñado en casa, lo que han trabajado tus padres y los problemas que tienes, cómo es tu familia y qué quieres de la vida. Eso tiene que ver mucho con un síndrome del que se habla muy poco, igual que decíamos antes, ¿no? De que no se habla de la salud de los corresponsales de guerra, que es la gente veterana en televisión española que está dando la cara, presentadores de telediario, programas importantes de cultura, de deportes, sí, de política, y llega un momento determinado. Antes nos decía Jesús Álvarez en la comida que apenas ha comido, porque no sé en cuántas entrevistas o conexiones ha hecho, pero lo normal es que uno vuelva a esa vida normal, ¿no? De persona normal. ¿Hay un síndrome después de la televisión, de haber sido uno un rostro conocido y que de repente... Bueno, no en mi caso. No digo tu caso, digo... No en mi caso. Si has conocido gente... Hombre, hay gente, pero depende para qué quieras la televisión. O sea, el problema es que ahora en las facultades hay gente que lo que quiere es ser una celebridad. No. Eso dura menos que una cerilla encendida. Y lo vas a pasar mal. Es decir, lo que estudies, a lo que te dedicas, te dará unos réditos, mejores o peores. Y si casualmente son mejores, tienes suerte. Pero no se puede buscar el oropel. Los que van a buscarlo luego lo echan de menos porque no hay más. Mira, solo voy a contar una cosa. Yo aprendí mucho, tuve la suerte de empezar en deportes y de tener un íntimo amigo, que fue Severiano Ballesteros. Sí, era te iba a preguntar por él. Amigo. O sea, yo he estado en su casa del pueblo, comiendo la mesa de formica, con su madre haciéndonos bacalao con patatas, y él llorando. Bueno, mira, contaré más. Había ganado el Open británico y yo tuve que ir a hacerle una entrevista. Ya nos conocíamos porque yo desde el año 80 me enviaron a hacer golf, me dijeron, ¿sabes algo de golf? Digo, ni idea. Pues hay un chico que no sé qué, te vas a Pedreña. ¿Pedreña dónde está? No hay Google, mapa, Pedreña. Y ahí nos fuimos un equipo y era un tipo de pueblo. Sí, era que muy tenía llano. Un talento... Muy tímido, además. Bueno, y muy reservado y muy cántabro. Pues gana el Open británico, entonces vamos a hacer el reportaje y tal. A su casa, a la casa de sus padres donde él vivía. Casa de pueblo. Y le digo, se ve, ¿dónde está la jarra que te han dado? Que es como el trofeo de Wimbledon. Digo, ¿no la has puesto? ¿Tu madre no la ha puesto? Dice, ¿para qué la quieres? Digo, pues te quieren hacer un plano con la... Vengan, así como hablaba él. Sí. Nos lleva a su habitación y debajo de la cama saca una caja de zapatos. 2 Rolex que le habían regalado y la jarra. Debajo de la cama, claro. El Open británico de golf, el torneo más importante del mundo. En una caja de zapatos debajo de su cama. Eso está bien, es como un recordatorio. Eso es una forma de ser, es decir, no me lo quiten y sobre todo no ostentación. Cero ostentación. Sí, los fondos es algo íntimo, es algo íntimo. Y yo, él ha sido mi profe he visto llorar, he visto sufrir, le he visto triunfar, le he visto ser grosero y ser encantador, pero nunca olvidó
Nunca olvidó que su padre era jardinero y su madre ama de casa. Nunca lo olvidó. Y vivía para eso, ¿eh? Sí, y luego incluso con el matrimonio que tuvo, ese tipo Bueno, nunca olvidó, y quizás eso le costó el matrimonio, ¿no? Sí, Costó, porque no olvidó nunca esa línea. Son dos ecosistemas, agua y aceite, pero exacto. lo intentaron. Para que los futuros y futuras periodistas, antes de darle la palabra para que te pregunten, como hemos hablado de la transversalidad de medios a lo largo de tu trayectoria, de la carrera, que es algo también habitual en el mundo del periodismo, pero también es habitual que haya periodistas, que es como los matrimonios, entran en la SER o en Radio Nacional de España y toda su carrera, ¿no? Yo creí la que iba hacen a ser así. Yo creí que iba a ser así. ¿Tú crees que es mejor que la vida sea como un barco con tormentas, islas y tal? ¿O pertenecer a la misma casa? No puedes ver siempre el mismo paisaje. Hay que cambiar. Hay que pasar sustos y hacer esfuerzos por conocer gente nueva y sistemas digitales nuevos y pasaportes nuevos, fronteras nuevas. Lo que haga falta, y moverse de casa y ver tu casa desde otra ventana. Sí, salir de la zona de confort. Sí. Bueno, me imagino que no perdáis la oportunidad de, además de leerla, las entrevistas que sigue haciendo, de escucharla, porque a veces no miramos hacia atrás. Yo lo que nos quiero estamos es que, perdiendo gente. Lo que quiero es que ellos hagan debates cara a cara con los presidentes, que ya se normalicen, que puedan moderar uno. Eso. O sea, seguro que es adrenalínico. Venga, pues ahí tenemos una pregunta. Venga, el micrófono, porfa. La pobre está deseando que termine el diario Alcántara, porque la tenemos 2 días para arriba, para abajo, no para. Buenas, Olga. Tú que has cubierto la Fórmula 1, es una pregunta más específica. Si pudieras cambiar una cosa de la Fórmula 1 actual, ¿qué sería? Gracias. ¿Qué cambiaría ahora de la Fórmula 1 actual? Pues me aburre mucho el presupuesto de Red Bull, pero claro, Ferrari no anda mal de pasta, tampoco. La desigualdad me parece muy aburrida. Yo creo en los topes de presupuesto, pero claro, que no haya 3 escuderías que puedan darnos sorpresitas. Y me lío mucho con los neumáticos, si quieres que te diga la verdad. A Pedro de la Rosa no hago más que preguntarle. Cuando veo las transmisiones le doy mucho la vara por WhatsApp. No entiendo qué es esto, o sea, ¿por qué solo le quedan 2 neumáticos? Y no lo entiendo, me hago lío. Sobre todo la desigualdad, me gustaría que no hubiera esa desigualdad. ¿Más preguntas? Sí, hay 1, 2 y 3. Bien. Hola, Olga, ¿qué tal? Hola. Todos sabemos lo que significó el 1992 para España, ¿no? La Expo, los Juegos, pero más allá de eso, para ti que has estado en ese mundo del deporte siendo mujer, que ya lo has comentado, las miradas raras, ver a Míriam Blasco, a la chica del hockey, a Arantxa Sánchez Vicario, empezar ya no solo la explosión de España en cuanto a medallas, porque subió mucho las cifras, sino empezar a ver a mujeres consiguiendo esos éxitos, ¿qué supuso para ti? Mira, yo presentaba el Magazine de la Noche con Matías, entonces se iba abriendo la puerta porque no había guión, dependía cada día de... Se abría el guión y venía alguien con medalla o sin medalla. Y yo me acuerdo el día que lo habíamos visto, porque nosotros no vimos nada, todo lo veíamos por pantallas, que es muy... la gente, ¡oh, los juegos! Sí. En las 25 pantallas lo veíamos. Vi entrar a Míriam Blasco con aquella medalla de oro y yo dije, además era la penumbra y entraba en el plató, decía, esto que acabo de ver es histórico. La verdad es que fue una gozada, porque después vino Almudena, la segunda de judo, Arantxa. Te contaré, a las chicas del hockey, como me dijeron ese día, que como a ellas no las iba a ver nunca nadie. Entrenaban, dice, sí, a nuestros partidos de hockey hierba viene mi madre, a veces mi padre, el novio y mi hermana, nadie más.
para acostumbrarse a lo que iban a vivir, les ponían en los entrenamientos por altavoces aplausos y gritos para que no se desconcentraran cuando llegaran los juegos, porque estaban acostumbradas a jugar en silencio. Entrenamiento mental, claro, y psicológico. esas tías ese día me lo contaron. Muy bien, hay una enamorada. pregunta por ahí. 2. Hola Olga, mi pregunta era, como has dicho que has cubierto Fórmula 1, fútbol, Juegos Olímpicos que bueno tienen muchos deportes en su interior, el Estadio 2 que también hacía reportajes de muchos deportes. ¿Cuál es el deporte que más te ha gustado cubrir y que más has disfrutado tú haciendo un reportaje o cubriéndolo ya en... Me gustan los deportes individuales. He disfrutado mucho haciendo esquí. Por razones obvias, por el sitio, todo es muy bonito. Me gusta mucho, les admiro mucho, porque si estás con ellos arriba, miras para abajo y no se ve nada, y dices, qué valor, qué técnica, qué talento, ¿eh? Aunque luego me haya tenido que encontrar en situaciones como la de Blanca, Sí. cuando cayó en los Juegos de Calgary, que acabó aquí llorando, y yo con un micrófono. Pero me gustó mucho hacer esquí, pero el deporte que más... Bueno, me encanta ver el atletismo, me encanta, todo. Pero el deporte que más me gusta es el tenis, el que más. Muy bien, sí. Venga, la última pregunta, si no hay más. ¿Tú querías preguntar? Vale, no te preocupes. No me olvido. Dime. Bueno, buenas tardes, Olga. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería felicitarla por esta charla tan interesante. Oye, y por Dios. además quería decirle que yo, cuando era muy pequeño, seguía cada Mírame informativo. usted, que me voy. Perfecto. Bueno, quería decirte que yo en cada informativo de Antena 3 te seguía de pequeño. Mi padre encendía el televisor y yo digo, bueno, mira, ahí está Olga Biza. Siempre me acuerdo esa sonrisa. Un poquito de seriedad en la mirada, pero siempre una sonrisa que no faltaba y eso me gustaba muchísimo. Bueno, depende del día, ¿eh? Y sobre todo la parte más entrañable, ha sido una charla muy realista para mí porque veo que es cierto lo del fenómeno clickbait. Creo que eso también está contribuyendo un poco a esa crisis de credibilidad que están sufriendo los medios ahora mismo. Pero la parte más entrañable de la charla viene cuando nos hablabas de la amistad con Severiano Ballesteros. Y yo te quería preguntar entonces si quizá, no sé si lo más importante, pero uno de los resultados más importantes de esa trayectoria en el mundo del periodismo quizá podría ser las amistades que se van cosechando por el camino. La mitad de... Las amistades que se van cosechando por el camino. Ojalá pudiera tener, pero sí, yo pertenezco, ojalá os pase a vosotros, ahora están muy protegidos, pero como os decía antes, teníamos los teléfonos en nuestra agenda, los particulares, y hemos podido, no amigos, como en el caso de Sebe, en mi caso que sí, pero hemos tenido buena relación personal con muchas de los deportistas que nos ha tocado seguir y además, pues por ejemplo, Blanca. Claro, yo he seguido a Blanca por los Alpes durante años, entonces es normal que haya una amistad. Pero las grandes amistades las haces con tus colegas. Eso es indestructible. Porque a veces no conviene ser demasiado amigo de los protagonistas, sobre todo si son políticos. Sí, mejor que no. Eso es lejos. Pero yo te digo una cosa, yo a Sebe le he pegado palos. Y luego lo hemos discutido en una cena. Me ha llamado su madre diciendo, ay, que ¿por qué decía eso de su hijo? No te invito más a bacalao. Sí, bacalao con patatas. Muchas gracias. Pero sí se hacen amigos, muy buenos amigos. Venga, la última pregunta. Buenas, Olga. Hola. Me ha surgido la curiosidad de cuando has comentado que actualmente es más difícil en el mundo del fútbol hablar con futbolistas concretamente. Has dicho el caso de Sergio Ramos, por ejemplo, que hay que hablar con su agente, con el club y tal. Y bueno, me ha surgido la curiosidad de, por ejemplo, creadores de contenido como Ibai, que han conseguido entrevistas con Messi cuando fichó por el PSG Brutal. y tal. Algo brutal, pero quería saber qué opinas sobre
esa diferencia o esa facilidad que tienen creadores de contenido tan influyentes respecto a los periodistas para tener entrevistas con cierta persona de éxito en el mundo del fútbol, como en ese caso Messi, y bueno, cómo lo podríamos, digamos, solucionar o encontrar alguna manera de ser más, de encontrar alguna vía de facilidad más concreta para llegar a hablar con futbolistas de este nivel que parece que van rechazando un poquito el ámbito periodístico. Gracias. Gracias a ti. Ellos juegan con ventaja, porque ellos están en un medio que es el medio de la diversión de los futbolistas. Es decir, no es Ibai Llanos quien llama a Gerard Piqué, es Piqué el que interactúa con él. Y luego es Deco, y luego es Messi, y luego... Ante eso no podemos competir. Ahora, hasta ahora, yo me acuerdo el día que Ibai le hizo la entrevista a Messi el día del Paris Saint-Germain, el primer día que llegó al Paris Saint-Germain, yo cuando vi a Ibai ahí con Messi dije, y todo el mundo pagaría por esto. Pero estoy segura que si tú vas allí porque eres el de Marca o el de LAS o el de Televisión Española, le harías otro tipo de preguntas, ¿sabes? No sería colegueo, no sería el colegueo. Ahora, oye, lo que ha hecho Ibai, chapo. Bueno, se nos acaba el papel, como decían antiguamente. Yo tengo el tubo y mañana voy a hablar en la radio. Como decían antiguamente los jefes, se acabó el papel. Jesús Hermida le dijo en una ocasión a Olga Biza: Olga, nunca dejes de ser tú misma. Nosotros también te lo pedimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. No os vayáis, esperados medio minuto, porque hemos concluido el diario Alcántara, esta 10ª edición del Congreso Internacional. Os quiero dar las gracias a los que habéis venido hoy por primera vez, a los que habéis repetido, a las profesoras y a los profesores. Y antes de terminar, me gustaría que estuviesen aquí conmigo Marina, directora de la Fundación Alcántara, Agustín. Marina. Espero que el trabajo que hemos hecho, junto con nuestro compañero Álvaro, que está allí, nuestro fotógrafo, y Marina y yo...